Santo Domingo, Haití, Nicaragua, Cuba y además pobreza impuesta. En cada nación hay pobres. La pobreza podría estar evitable. Es el trabajo del hombre. Cada nación tiene sus riquezas, pero están distribuidos de manera arbitraria. Los más fuertes, los políticos, utilizan estas riquezas para aislar, para destruir la elección justa, la igualdad de oportunidades, y niegan el poder a la gente pobre. La pobreza no es la obra de Dios. La pobreza se creó para controlar a los hombres, para mantenerlos siempre bajo el control de la clase dominante. Vemos la pobreza como un ideal social normativa, ya que es a través de los pobres, mediante la manipulación de las fallas sociales de la clase dominante correcta. La clase dominante no se rebelará contra la legislación del gobierno que no está a su favor, lo cual va en contra de sus intereses. El contrario, se ejecuta, manipula la clase sufrimiento a la calle, porque el gobierno puede satisfacer su deseo. La clase dominante utiliza la clase sufrimiento como la sociología de la pobreza como un instrumento social en su conjunto, mientras que los líderes políticos en la brecha del mundo organizan los países pobres en categorías, clasificando que Haití es el país más pobre, Santo Domingo es menos pobre que Nicaragua, El Salvador es mejor que Honduras. Los pobres de América Latina son diferentes a los de los países del Caribe. Es la música, es el opium para hacer dormir los pobres en el mundo. Un país pobre es un país pobre. La pobreza es un sistema social, instrumento modesto que está establecido para los líderes políticos para controlar a la clase obrera o sufrimiento. La estructura social del mundo estimula la pobreza, la miseria que hemos de soportar. Los mecanismos se construyen para los pobres siguen siendo pobres y los ricos se hacen más ricos. Hablamos de la lucha contra la pobreza. Esto es un mito en el sentido pleno del término. Qué irónica que los dirigentes políticos de los Estados Unidos piensan que una persona puede vivir con $7.35 por hora, 7.35 centavos dólares por hora. Y a pesar de los esfuerzos de la administración del presidente Obama, los republicanos se niegan a aumentar el sueldo. En Haití, Santo Domingo, Cuba, Nicaragua, Honduras, San Salvador, incluye los países de América Central, los países de América Latina, los países del Caribe, los países pobres de África, para nombrar unos pocos. Los líderes políticos de estos países utilizan la pobreza como una herramienta para controlar a su gente. ¡Qué vergüenza! Parece que la teoría económica de estos países
no toman en cuenta la evolución del costo de vida de los pobres. Es decir, el progreso social. Adam Smith, economista británico, dijo: la pobreza no es una cuestión esencialmente económica, pero las desigualdades mezclar indiscriminadamente argumentos morales a la filosofía política, el orden público o la caridad. La sociedad ideal que la política económica sueña para la pobreza es de hacer dormir a los pobres con las drogas, el alcohol y otros para controlar su rabia, para cegarlos a su miseria. Socialmente, el mundo está monopolizado. Las clases sociales que sostienen el monopolio social estructura el mundo de la manera que este monopolio debería pasar de generación en generación. Por ejemplo, la política de Estados Unidos está monopolizado por un pequeño grupo de familiares, y esta gente no va a sacrificar su interés por los beneficios de los pobres. Son de la clase dominante. Para alimentar su ego, para la clase dominante sigue existiendo, se debe controlar a la clase sufrimiento, el proletariado. Por ejemplo, la pobreza que se instala en Haití, Santo Domingo, Cuba, en los países del Caribe, los países de América Latina, los países africanos, es el trabajo de los políticos en estos países. Y si se quieren, pueden eliminar la pobreza, la miseria de su pueblo. Pero ellos nunca lo harán. ¿Por qué? Hacen que el instrumento para controlar su ente. La existencia de la lucha de clases no es una fatalidad. El gobierno, la clase dominante, establecen este trastorno para dividir las clases sociales, para afirmar la teoría de Charles Darwin, que dijo que los fuertes sobrevivirán. Los haitianos pobres, los dominicanos pobres, pobres cubanos, norteamericanos pobres, pobres nicaragüenses, mexicanos pobres, los africanos pobres, los pobres de todo el mundo. Se necesitamos que luchéis para cambiar su propia situación social y económica. Al contrario, la clase dominante, los líderes políticos, se mantendrá a usted para siempre en la cadena. La pobreza es el trabajo del hombre. También puede cambiar por el hombre. Una pelea a todos niveles tiene todas las responsabilidades sociales, local, regional, nacional y internacional. Puede poner fin a la pobreza extrema en el mundo. El fin de la pobreza puede llevar comida, el dinero, la educación, la formación profesional, el empleo, la vivienda, el acceso a la asistencia, la participación en la vida social, la justicia y la política cultural, social, económica y espiritual al mundo. Gracias a todo el mundo. Dios es grande.